Usted está en El Radar, en Blue Radio. El próximo 8 de abril habrá un evento estelar muy importante. Habrá un eclipse solar total que va a pasar a través del territorio continental de los Estados Unidos. Ocurren con alguna frecuencia, cada año en alguna parte del mundo. En esta oportunidad, más de 31 millones de habitantes de 15 estados de Estados Unidos, desde Texas hasta Maine, tendrán una posibilidad maravillosa de presenciar este evento, este eclipse solar que, repito, se producirá el próximo lunes 8 de abril. Para entender de qué se trata un eclipse solar de esta magnitud, quiero saludar en el NASA Goddard Space Flight Center a Miguel Martínez Ledesma, investigador del Departamento de Heliofísica, ni más ni menos. Conoce como muy pocos el funcionamiento del Sol. Hola Miguel, bienvenido al Radar, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Encantado de poder colaborar con ustedes e intentar responder algunas de las dudas que tengan. Miguel, gracias por atendernos. Lo vemos allí en nuestra señal de YouTube en una de las dependencias del Goddard Space Flight Center de la NASA. ¿Qué es un eclipse solar? Comenzando por el principio para quienes no tienen muy claro de qué se trata este evento. Hace a lo mejor algunos cientos de años la gente no sabía lo que era un eclipse solar y les impactaba tanto que pensaban que se acababa el mundo. Pero en realidad el eclipse solar es algo que ocurre no solo en la Tierra, sino también en otros planetas. Es el momento en el que una luna en particular oculta la radiación solar y minimiza o elimina la cantidad de luz que llega. En el momento en el que el eclipse es total, hay una parte, entonces, unos puntos en la Tierra que se conoce el camino de la totalidad, en los cuales no se va a percibir nada de radiación directa solar. Y en esos puntos de totalidad, lo curioso, lo emocionante, es el poder ver entonces la parte exterior del Sol. El Sol es una esfera y en el momento del eclipse va a ser ocultada por la Luna. En la totalidad solo se verá la parte de la corona del Sol, que es la parte en la que el Sol eyecta un montón de energía y de partículas hacia el exterior. Eso es lo que se conoce como el viento solar. Y como además estamos en un periodo de máximos solares, son ciclos que tiene el Sol de aproximadamente unos cercanos al máximo solar, van a ocurrir más cosas con el Sol. Es decir, el Sol no solo eyecta ese viento solar de forma constante y continua, sino que además de forma no constante, en algunos momentos, emite una gran cantidad de partículas en lo que se conoce como eyecciones de masa coronaria. Tiene fulguraciones en su superficie. Entonces, ese tipo de cosas se van a poder observar directamente desde la superficie de la Tierra. No, pues es una maravilla. El del lunes, el del 8 de abril, será un eclipse solar total, Miguel, ¿no es verdad? Exactamente. Lamentablemente, lo que tengo que informarles es de que no es observable la totalidad fuera del camino de la totalidad. Entonces, en los sitios en los cuales no esté en ese camino de totalidad, no se podrá observar esa corona. Pero, y esa es la parte interesante, NASA tiene una gran cantidad de equipamiento y de instrumentación para poder observarlo y lo va a retransmitir en directo. Y eso lo pueden ver directamente desde ciencia.nasa.gov. Entonces, desde esa página web en tiempo real, mientras el eclipse va a ser observado, mientras estará ocurriendo, van a ver esa totalidad, ya que esos observatorios estarán puestos exactamente en el camino de la totalidad. Sí. En español, ciencia.nasa.gov, ese es el dominio, ese es el sitio en el que podemos ver el eclipse solar total del lunes, Miguel. Exactamente, y tienen un montón de información además sobre qué son los eclipses, qué representan, qué se puede observar. Hay mucha información en ciencia.nasa.gov. Hay una gran cantidad de información de outreach y de información para el público en general, por supuesto. No solo de eclipses, sino también de otras muchas cosas que estamos haciendo aquí No, en NASA. pues valga la cuña, como diríamos en Colombia, valga la publicidad porque ese trabajo que ustedes hacen merece ser conocido por todos. Miguel, ¿cuál es el camino, cuál es la trayectoria de este eclipse solar total? Va a tocar tierra, lo que se conoce como tocar tierra, va a pasar por el océano y va a recorrer desde
México hasta diversos estados en el centro de Estados Unidos y luego va a acabar en las costas de Canadá, particularmente cerca del estado de Maine en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que el eclipse solar tiene una duración limitada, en la totalidad, de hecho, también son unos pocos minutos de totalidad lo que se pueden observar. Y lo que querría decir es que los que van a poder observarlo, ese eclipse, tanto en totalidad como solo parcial, es decir, solamente una parte de ese mordisco que hace la Luna a la radiación solar, tienen que observarlo con unas gafas específicas, que son unas gafas que tienen una recomendación internacional, que es la conocida como la ISO 123122, que son las gafas que protegen la vista de la radiación solar directa, ya que esa radiación puede dañar, y de hecho daña de forma muy severa, nuestros ojos. Así que es importante de que el día que vayan ustedes a ver un eclipse, siempre tengan con ustedes una de esas gafas y sobre todo que las verifiquen, que se aseguren de que no hay ningún pequeño rayón que las dañe, porque ese pequeño, aunque parezca minúsculo, esa pequeña rendija puede hacer que sus ojos acaben sufriendo y no puedan ver no solo ningún eclipse más, sino nada más. No, pues Así que es súper importante el tema de la seguridad. eso es clave, Miguel. Aquí en Colombia se obviamente promocionan algunos elementos que son riesgosos para la salud para ver eclipses, algunos artesanales y otros que pueden funcionar. Y quiero preguntarle por eso. Algunas personas, en mi opinión, pero quiero consultarle al experto que es usted, equivocadamente alzan su mirada hacia el cielo cuando hay un eclipse y ponen una radiografía. ¿Una radiografía protege al sol? ¿Protege a los ojos del sol? Lamentablemente decirle que no, ni las radiografías, ni los vídeos quemados, ni ningún tipo como de artefacto casero protege el sol. Hay formas de ver el eclipse que no son directas. Hay formas caseras que nosotros podemos implementar, no para ver el eclipse directamente a través del sol, sino para ver la, la radiación atravesando, por ejemplo, una caja y haciendo un pequeño agujero en ella, y vemos entonces el reflejo de lo que sería esa radiación cuando ha atravesado esa caja. Entonces no vemos directamente el sol, sino que vemos únicamente un reflejo y es mucho menos dañino. También podemos verlo, por ejemplo, en el caso en el que estemos en una superficie amplia y tenemos árboles a nuestro alrededor. En el momento del eclipse vamos a ir viendo como las hojas, por ejemplo, van a dejar como pequeñas muescas en forma de media luna en el suelo. Y eso es porque realmente la radiación solar tiene esa forma. Entonces, las sombras que van dejando las diferentes hojas van a poder observarla. Entonces, hay formas de verlo no directamente. Es decir, nada de ponerse algo que no tenga una certificación internacional en el camino visual hacia los ojos para ver directamente el sol. Siempre mirando lo que sería el reflejo en la Tierra. Y de verdad, el tema de la vista es súper importante. Tengan mucho cuidado con su vista, no observen directamente el sol con sus ojos, porque eso les puede dañar de por vida. Eso es súper importante a tener en cuenta. Miguel, Así que yo como que me acuerdo de los números, 1, 2, 3, 1, 2, 2, esa es la recomendación internacional. Por favor, utilicen ese tipo la ISO 123 o ISO 122, gafas de ese tipo. Ver el eclipse a través de un balde con agua, por ejemplo, ¿es seguro? Es decir, el reflejo No. del eclipse sobre el agua. Si vemos el reflejo del eclipse sobre el agua, no hay problema. El problema es cuando tenemos algo, por así decirlo, que no esté regulado, que haga camino hacia nuestros ojos. Solo podemos utilizar unas gafas que tengan un buen filtro solar, que esté probado. Y además tienen que verificar de que no tengan ningún tipo de daño. Eso es súper importante. Entonces, cualquier cosa que vayan a poner entre su mirada y el sol, tiene que ser con un filtro que esté probado internacionalmente. Si ven reflejos, si ven sombras, si ven el efecto que tiene, por ejemplo, sobre las hojas de los árboles, ahí no hay ningún daño para la vista. Miguel, en el camino, en la trayectoria de este eclipse solar total, empezando en México, en el norte de México, terminando en Maine, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá,
se va a oscurecer temporalmente, el eclipse lleva a que baje la intensidad del sol temporalmente. No la intensidad, pero sí la radiación que nosotros percibimos. Entonces lo que va a ser es súper interesante. Es un momento de noche durante el día. Y de Mm. hecho es curioso, porque los animales, por ejemplo, no lo entienden. No entienden que se baje la luz si no es que es de noche. Entonces, durante un eclipse he tenido la oportunidad de ver como, por ejemplo, animales como los pájaros empiezan a revolotear y se posan en el suelo para dormir durante una totalidad de un eclipse porque entienden que llegó la noche. Y luego, rápidamente, unos minutos más tarde, vuelve otra vez el día y vuelven a despertarse. Entonces, ese comportamiento de los animales es muy curioso. Pero no solo afecta, por así decirlo, a lo que son los animales, ese comportamiento que creen que es nocturno, sino también afecta a la atmósfera. Vamos a dejar de percibir esa energía del sol. Eso significa, en el fondo, que vamos a dejar de recibir ese calor del sol. Entonces, vamos a notar temperaturas más bajas. Vamos a percibir también vientos que cambian. ¿Por qué? Porque va a haber diferentes masas de aire que van a tener iluminación solar y otras que no. Y eso va a generar diferentes densidades en esas masas de aire que van a generar corrientes, que van a hacer ese movimiento finalmente del viento y que nosotros vamos a poder percibir. Así que el eclipse no solo es una sensación ocular, sino que es una sensación física. Es Claro. algo muy interesante en ese sentido. Miguel, Colombia está a miles de kilómetros del punto inicial, digamos, en donde toca tierra este eclipse solar total en el norte de México. En el resto, y hablo sobre todo para Colombia, ¿será perceptible en algún porcentaje el eclipse solar total? Se verá, creo que menos de un 10%. Es muy, muy pequeño esa pequeña mordida que se le hace a la radiación solar. Entonces, realmente es lamentable decir que va a haber muy poco impacto sobre Colombia, pero eso no significa que no vaya a haber nuevos eclipses en Colombia. De hecho, creo que hay uno pronosticado, tendría que consultarlo, creo que hay uno para 2028. Tendría que revisar si realmente esa sería la fecha Mm, correcta. Pero lo interesante es como que los eclipses ocurren cada X tiempo. sí. Entonces puede ser que no sea la totalidad lo que se perciba, pero sí que en Colombia se vaya a percibir. Y de hecho Colombia, si no me equivoco, sí que percibió muy bien el eclipse parcial del 2023 que ocurrió en Así octubre. es, Y claro. fue un gran evento. Fue un evento muy, muy Mm. interesante. Miguel, ¿por qué estamos en una etapa de mayor actividad solar? Eso es evidente. Ah, Usted comenzó esta charla hablándonos incluso del viento solar y de una cantidad de elementos que no son tan comunes para quienes no estamos inmersos en el mundo de la astrofísica, pero sí estoy leyendo que pareciera que el Sol está en una etapa de mayor actividad. ¿Eso a qué obedece? El Sol, por así decirlo, imaginémonos que nos han contado siempre que el Sol es una estrella, que está ahí, siempre, bueno, por así decirlo, no cambia. Eso es mentira. No es algo como que sea estable. Tiene periodos de 11 años, tiene lo que se conoce como el ciclo solar. Hay periodos incluso más largos también, que hablan de momentos en los que el Sol eyecta mayor cantidad de energía y se inestabiliza más. También tienen lo que se conoce como manchas solares, que son como, dependiendo del tipo de filtro, unos pequeños agujeros que se pueden observar, donde en realidad no son agujeros, sino lo que ocurre es que hay una mayor emisión de radiación ultravioleta. Y lo que ocurre es que durante ese periodo el Sol se inestabiliza. Todavía se está realizando modelos para intentar entender bien los detalles de las razones y el cómo es posible ese periodo y ese comportamiento solar, pero se está planteando que, de hecho, esta estrella nuestra no es muy distinta de las que hay mucho más allá en el espacio, sino que realmente el resto de estrellas también tienen este tipo de eventos. Y hablo de muchos tipos de eventos. Hablo de las eyecciones de masa coronaria, donde realmente hay una grandísima cantidad de partículas, hablando de millones de toneladas de partículas de muy alta energía que son eyectadas y que en algunas ocasiones, de hecho, nos llegan a nosotros a la Tierra. Y lo que ocurre es que la magnetosfera nos defiende de ellas. Pero lo interesante de todo esto es que es una ciencia que está creciendo día a día y que tiene mucha implicación, sobre todo en nuestras tecnologías satelitales. Algo como que puede ser la televisión por satélite que nosotros percibimos, puede verse afectados los satélites por esas grandes cantidades de energía que llegan del Sol. Entonces, en el momento en el que alguien diseña unos satélites, tiene que tener en cuenta esas cosas también.
Qué maravilla, podríamos quedarnos aquí largas horas hablando de un mundo que para la mayoría de los mortales es insondable, pero que logramos entender a través de científicos y de expertos como el que hoy nos ha acompañado, porque logra aterrizar esos conocimientos que son profundos en un lenguaje que todos entendemos. Don Miguel Martínez Ledesma, desde el Goddard Space Flight Center de la NASA, muchas gracias y estamos muy pendientes, con todo cuidado, por supuesto, para el eclipse solar total del próximo lunes 8 de abril. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme con ustedes. Gracias por todo. ¡Feliz eclipse! Usted está en el radar en Blue Radio.